Saludos a todos los alumnos de Cyberwall Academy. A lo largo de este curso estamos aprendiendo sobre un amplio abanico de temas: comunicaciones inalámbricas, principios de criptografía y esteganografía, seguridad e infraestructuras, programación, ciberinteligencia, OSINT, amenazas, APTs, hacking legal, Blue Team, Red Team, inteligencia artificial, seguridad, redes y arquitecturas, criptomonedas, desinformación y privacidad, y el módulo que nos compete a nosotros, que es el de análisis forense. Durante la próxima hora aproximadamente hablaremos, dentro de este marco de lo que es la informática forense, de la pericia tecnológica, con un caso práctico en el que tendremos como evidencia un correo electrónico. Soy Fernando Mairata, forense tecnológico en ejercicio, presidente de PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Quiero agradecer a la Academia, cuna de Cyberwall, y al equipo organizador por contar con nosotros para formar parte de este gran evento referente en el mundo de la ciberseguridad, y sobre todo por el gran trabajo que hacen en todos sus ámbitos de actuación la Policía Nacional. Agradecer a todos los ponentes el conocimiento y la experiencia que están compartiendo con todos, demostrando que la seguridad es cosa de todos y que juntos somos más. Los tiempos sabemos que van cambiando y cada vez son más rápidos estos cambios gracias a las nuevas tecnologías. Como estamos viendo a lo largo del temario de este curso, los cambios son constantes y cada vez la tecnología nos da mayor potencial. Pero no solo nos da mayor potencial a la gente que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad, también da mayor potencial a los que se aprovechan de ese anonimato que hay en las redes sociales, en el cibermundo, para hacer pues esos delitos que han ido evolucionando y que al final tienen más medios para seguir haciéndolos, y bueno, pues es con los que tenemos que combatir. Problema: que tenemos un mundo hiperconectado. Para los malos es muy bueno porque avanzan muy rápidamente. Para los que nos dedicamos al otro lado, pues vemos que hay mayores complicaciones. Pero bueno, entre todos, pues al final, con el conocimiento, con el networking, apoyándonos unos a otros, seguro que conseguimos llegar donde tenemos que llegar, que es a que los malos acaben entre rejas. Hace no mucho tiempo, si querías atracar un banco, pues necesitabas hacerte con una cierta infraestructura básica, ¿no? Personal, armamento, planificar la fuga, planificar cómo y cuándo realizarlo para exponerte lo mínimo posible, con un riesgo importante a ser detenido porque, claro, tienes que dar la cara y, bueno, pues en cualquier momento puede llegar la policía y detenerte. Cualquier cosa puede salir mal, el vehículo puede quedarse sin gasolina, puede averiarse, en fin. Muchas incógnitas que tenía el que quería hacer las cosas mal, digamos. Hoy en día, como vemos en las noticias, solo necesitas un ordenador y una conexión a Internet para cometer innumerables ciberdelitos. Reducimos la exposición y el riesgo a la hora de llevarlos a cabo, y además, para los cibercriminales es mucho más sencillo organizarse en distancia y poder lanzar ataques desde distintos puntos del mundo para intentar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan un poquito más difícil esa investigación para saber quién ha sido y poder proceder a detenerlo. Consiguen además valiosísima información a través, como hemos visto en otros módulos, de técnicas OSINT. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos poniendo en Internet muchísima información sin ser conscientes de la importancia de esa información que ponemos. Por ejemplo, no hace mucho saltaba las noticias una persona, periodista, que se había colado en una videoconferencia secreta por culpa de una indiscreción al publicar una imagen en redes sociales que dejaba a la vista
toda la URL de esa reunión virtual. Estamos ante un avance de los tiempos hacia una virtualización que avanza a pasos agigantados. Lo que nos lleva a encontrar nuevas escenas del delito. Redes sociales, cámaras, drones, sistemas de comunicaciones, coches conectados, smartwatch, dispositivos móviles, dispositivos multifunción, ordenadores, IoT. Una gran variedad de entornos en los que podemos encontrar las evidencias de esos ciberdelitos. Pero aunque nos encontremos con unos entornos virtualizados, debemos saber cómo tratar la escena del crimen con la misma pulcritud con la que se hacen los escenarios tradicionales. ¿Con qué objetivo? Con el de no contaminar las evidencias y que éstas se puedan presentar como pruebas ante un tribunal en caso necesario. Esta necesidad es la que lleva a la aparición de la figura del forense tecnológico o el informático forense, que es el profesional que, con los conocimientos, habilidades y experiencia que se necesitan para ayudar en los juicios y a los tribunales a esclarecer delitos, extrayendo las evidencias digitales y realizando los procesos adecuados para poder presentar estas evidencias como pruebas. Eso sí, con ciertas garantías. Aquí es importante recalcar que el trabajo del forense tecnológico tiene dos grandes aspectos. Uno que sería el preventivo o el proactivo, actuando de forma que ayudamos a las empresas a que puedan ser víctimas de esos ciberdelitos para prevenir que lo sean. Y otra que sería el aspecto reactivo, que es cuando ya se ha producido el problema, pues interviene el forense tecnológico para esclarecer cómo ha ocurrido. En este segundo aspecto es en el que nos vamos a centrar hoy. También es importante recalcar que en el mundo de la pericia tecnológica no pensemos que es solo una persona, un perito, el que lleva todo el peso del trabajo. Trabajamos en equipos multidisciplinares y es muy importante porque al final una pericia tecnológica necesitaremos a un abogado experto en tecnología que será el que nos ayude a la hora de la extracción de evidencias, la firma de esos contratos de confidencialidad, saber si podemos acceder a un sistema o no podemos acceder. Entonces nos va a ayudar en todos esos aspectos legales que van a influir en nuestro trabajo. Pero además tenemos que tener gente que sepa de informática, gente que sepa de telecomunicaciones, de electrónica, de un sinfín de materias, por lo que es importante trabajar siempre en equipos multidisciplinares. Vamos a echar un vistacillo a lo que ocurre en nuestra vida diaria. Pero nos vamos a centrar en lo que pasa en un minuto en esas vidas virtuales que tenemos. Si nos fijamos, bueno, estos son datos que se van actualizando constantemente. Si vemos los datos del año pasado con respecto a los de este, vemos cómo sube exponencialmente el uso de las nuevas tecnologías. Y aquí, pues lo que podemos ver es, así como datos interesantes, pues que en un minuto se mandan 168 millones de correos electrónicos. Se suben casi 50.000 imágenes nuevas a Instagram. Casi 13 millones de mensajes de texto. 370.000 mensajes de WhatsApp. Una actividad frenética. Con esto de la pandemia hemos visto que además ha aumentado todo este tráfico en este cibermundo. Para nosotros, ¿qué significa todo esto? Pues significa que en 60 segundos, o si preferís en un minuto, se producen cientos de miles de acciones que pueden requerir de una pericial tecnológica. Vamos a seguir indagando dentro de esta actividad, porque podemos ver en lo que a nosotros nos compete más o menos cómo se distribuyen los ciberdelitos. Pero además podemos ver
con el número de ciberataques registrados por el CCN, cómo va aumentando año tras año el número de ciberataques que se detectan. Ojo, estos son los que se detectan. Los que no se detectan no cuentan en las estadísticas. Y vemos los principales impactos que tienen estos ciberdelitos en las empresas españolas. ¿Os acordáis de aquella noticia que nos impactó tanto a todos hace no mucho, de un hospital en la Comunidad Europea que fue atacado, sufrió un ciberataque con un ransomware y por culpa de este ciberataque murió un paciente que no pudieron atender en tiempo y forma? Pues bueno, sabemos que las infraestructuras críticas tienen que estar protegidas y sabemos que todos estos ciberataques son potentes y que tenemos que tener mucho cuidado y prevenirlos para evitar que nos llegue a nuestras empresas, a nuestras infraestructuras críticas. ¿Qué ventaja tienen los ciberdelincuentes? Pues muy sencillo, que nosotros cuando trabajamos tenemos que cumplir la ley. Y no es que haya una ley, es que hay muchas. Nosotros nos tenemos que ceñir a la ley de enjuiciamiento criminal, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de protección de datos. Si trabajamos con menores, a los derechos del menor. En fin, tenemos muchísima legislación que compete a nuestro trabajo. Sin embargo, los delincuentes no. Los delincuentes les da igual porque se lo saltan. Bien, pues ya que estamos situados en la cantidad de oportunidades que podemos tener para requerir una pericial tecnológica, vamos a ver cuando elaboramos una pericial qué es lo que estamos buscando, qué se pretende. Pues lo que se pretende básicamente cuando hacemos una pericial tecnológica es responder a 6 preguntas. Queremos saber qué es lo que ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, cómo lo ha hecho y finalmente, ¿por qué? Vamos a volver a ver todas las preguntas. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Y por qué? El por qué no penséis que es el por qué lo ha hecho. Eso es labor del abogado, el decidir o el hilvanar las evidencias que les vayamos dando nosotros para saber por qué una persona ha hecho una cosa. Nuestra respuesta al por qué es más bien técnica. Es, por ejemplo, ¿por qué han entrado a robar en mi casa? Pues el por qué no es porque necesitaban entrar a robar dinero. El por qué que tenemos que solucionar nosotros desde la pericia tecnológica es porque tenía la puerta abierta, con lo cual era muy fácil entrar. O por qué te dejé las llaves puestas. Ese es el por qué. Bien, pues estas son las 6 preguntas que tenemos que responder y que es importante que tengamos claro desde el principio de nuestro trabajo. Bueno, lo hemos dicho antes, nuestro trabajo está dentro de cumplir la ley vigente y además muchas leyes. Pero además de ceñirse a cumplir la ley, tenemos que ceñirnos a unos protocolos y unas normativas estandarizadas. En el caso de España nos basamos en ISOs y en UNES. En el caso de la pericia tecnológica debemos distinguir la UNE 197.010 de 2015, la UNE 71.505, 1, 2 y 3 y las ISOs 27.037 y 27.042. Suena muy complicado todo esto, pero vamos a verlo cómo aplica dentro del proceso de la pericia tecnológica para que veamos dónde entraría a funcionar o a regular
cada UNE y cada ISO dentro de nuestro trabajo. Empezamos con la que es transversal a todo, que es la ISO 27037. La ISO 27037 es la que nos va a ayudar a establecer una cadena de custodia de la evidencia para que se pueda ser presentada como prueba. ¿En qué consiste la ISO 27037? Pues son identificaciones para la indicaciones para la identificación, recolección, adquisición y preservación de las evidencias. Transversalmente también tenemos las UNES 71505 de la 1 a la 3, que hablan de los sistemas de gestión de evidencias, el vocabulario y los principios generales, las buenas prácticas en la gestión de las evidencias, en los formatos y en los mecanismos técnicos. También es importante que dentro de toda esta legislación que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro trabajo, tengamos en cuenta la ley de firma electrónica. ¿Por qué? Porque la ley de firma electrónica dice que una prueba debe presentarse en su naturaleza, porque al perder su naturaleza perdería su esencia. ¿Qué significa esto? Pues que un correo electrónico yo no lo puedo presentar en papel. Hombre, sí, tengo que presentarlo en papel porque ante el juzgado hay que presentar todo en papel. Pero además tengo que presentar la prueba en su naturaleza, en el fichero digital, que es el que tengo que presentar y es el que tiene que ir con el informe pericial. Siempre guardando la cadena de custodia para evitar que sea manipulado. Entonces, mucho cuidado con la ley de firma digital, porque si en algún momento hacemos un trabajo pericial y no presentamos las pruebas, aparte del informe, las pruebas en su naturaleza, lógicamente el abogado contrario o incluso el juez decidirán que, bueno, pues que hay muchas dudas sobre lo que es la prueba que queremos aportar. Hablando de cadena de custodia, ¿qué es la cadena de custodia? Pues es el proceso transversal a todo nuestro trabajo. La cadena de custodia de una prueba se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis. Normalmente, pues ahí es donde entra la figura del forense tecnológico, y que tiene como fin no viciar el manejo de que ello se haga para evitar alteraciones, sustituciones, destrucciones o contaminaciones. Es importante a lo largo de esta cadena de custodia tener muy claro desde la ubicación, la recolección, el embalaje, el traslado de la evidencia desde la escena del delito hasta la presentación en sede judicial. ¿Cómo vamos a hacer esa presentación? Pues lo hemos dicho antes, en su naturaleza. Vamos a presentar la prueba en digital y vamos a presentar el informe que analiza esa prueba y que la explica al tribunal. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que van a tener en la investigación y, por medio de esta cadena de custodia, ese valor lo hace relevante, debido a que no se va a poder impugnar porque no va a haber dudas sobre el origen y todo el análisis de esa evidencia. Vamos a ver todo esto a través de un caso práctico, que sería el de un correo electrónico. Si os acordáis de los datos que hemos estado viendo de lo que pasa en un minuto en Internet, resulta que durante un minuto había 168 millones de emails enviados. Es decir, habrá una probabilidad muy alta de que los que nos dedicamos a la pericia tecnológica, pues nos caiga algún caso en el que la prueba sean correos electrónicos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presenta una pericia tecnológica, un trabajo pericial? Pues lo primero va a ser delimitar el alcance de este trabajo y saber qué es lo que se quiere demostrar. Que, ojo, no siempre se puede mostrar lo que el cliente o el abogado quieren.
Es un aspecto que debemos tener muy en cuenta y que además debemos dejar muy claro tanto al cliente como al abogado. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos evidencias, no nos inventamos lo que dicen y no forzamos lo que demuestren algo que no pueden demostrar. ¿Por qué? Porque al final, si un forense tecnológico o un informático forense hace ese tipo de manipulación en su trabajo, está cometiendo un delito. Nosotros no nos contratan para dar la razón a nuestro cliente, sino para analizar las evidencias y si las evidencias le dan la razón, chapó. Si no le dan la razón, mucho cuidado con manipular esos informes. Nosotros siempre con la verdad por delante y siempre con lo que están contando las evidencias. No es lo que contamos nosotros, es lo que cuentan las evidencias. Bien, en este caso, delimitamos la pericial a un email. Hay que validarlo, certificar que se ha enviado, que no se ha manipulado. Bueno, pues una vez que tenemos claro nuestro trabajo, procedemos con la identificación de los sistemas afectados. ¿Por qué? Porque un mail puede estar en un ordenador, puede estar en una tablet, puede estar en un webmail, puede estar en un teléfono, puede estar en muchísimos sitios, en distintas escenas. ¿Vale? Como hay un abanico muy amplio de escenas en las que nos podemos encontrar que está la evidencia que tenemos que analizar, en este caso el correo electrónico, pues en cada escena tendremos que utilizar un tipo de herramientas. Vale. Pero lo importante es que en todas las escenas debemos actuar de la misma manera sigilosa para asegurar la cadena de custodia y para asegurar que no hay una manipulación de esas pruebas. Empezamos por el paso más delicado. ¿Vale? Ya tenemos claro qué es lo que tenemos que trabajar y vamos al momento más delicado. ¿Por qué es el momento más delicado? Porque es el momento en el que tenemos que empezar la cadena de custodia de las evidencias. Y es el momento en el que si metemos la pata, ya todo lo que hagamos después no sirve para nada. ¿Qué significa esto de meter la pata? Vamos a ver, meter la pata no es que lo hagamos mal porque tengamos ganas de hacerlo mal, sino que si no estamos muy atentos, por ejemplo, a la hora de clonar un disco, si enchufamos el disco origen en el destino y en el destino el origen, lo que vamos a hacer no es clonar el disco, es borrar el disco original. Entonces, por eso es muy importante tener muy claros los pasos que vamos a seguir en cada momento de la adquisición de evidencias. Para ello es importante hacernos un listado de los pasos que vamos a ir dando durante este protocolo de extracción. Importante, nosotros siempre trabajamos delante de un fedatario público, un secretario judicial, un notario. ¿Por qué? Porque son los encargados de establecer a través de su acta el comienzo de la cadena de custodia. Cuando hay un fedatario público, vamos a tener la garantía, o bueno, el juez va a tener la garantía de que esa evidencia la sacamos de donde decimos que la sacamos. Aquí no nos inventamos nada. Cogemos las evidencias de algún lugar en concreto, las aseguramos para que no se pierdan y por si en un futuro hay que hacer otra contrapericial o hay que hacer otra investigación y después nosotros trabajaremos con copias. Además del acta notarial en todo el protocolo de extracción, pues ¿qué iremos haciendo nosotros? Iremos documentando todos los pasos que seguimos. Hacemos fotos de todo lo que hacemos, vamos apuntando los números de serie de los elementos que utilizamos, vamos haciendo
el cronograma de todos los pasos que damos, los tiempos que tardamos, ¿vale? El objetivo de esta documentación es que junto con el acta notarial no haya nunca dudas de todo el proceso que ha llevado en esa extracción a tener una salvaguarda de lo que es la evidencia, sin manipular. Por ejemplo, en el caso del correo electrónico, si no lo extraemos bien, no podremos leer las cabeceras después en el análisis. Entonces lo tenemos que extraer en un formato que guarde todos sus metadatos y que guarde también las cabeceras. Porque si no, vamos a perder todos esos datos importantes para nosotros a la hora de hacer el análisis de la prueba y que sirva en un tribunal. Si tenemos que sacar varios correos, pues lo más cómodo es sacarte todo el buzón en un PST y luego trabajar sobre los correos necesarios. Bueno, una vez extraído el mail en el formato adecuado, lo que hacemos es calcular el hash del fichero con alguna herramienta de las que tenemos, que hay muchísimas, para calcular los hash. ¿Qué es el hash? Es un algoritmo que nos va a dar un numerito y ese numerito, si hay algún cambio en ese fichero, al calcular de nuevo el hash con el mismo algoritmo, va a dar un número distinto. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros calculamos el hash del correo electrónico tal y como lo hemos extraído, lo guardamos y dentro de 2 meses se calcula el hash de ese mismo fichero que hemos guardado y da un número distinto, esa prueba ha sido manipulada. Es decir, la cadena de custodia se ha roto. Y si se ha roto la cadena de custodia, la prueba desaparece. ¿Cómo vamos a asegurar esta cadena de custodia? ¿Cómo vamos a precintar esas pruebas? Muy sencillo. Una vez que tenemos el fichero del correo y el fichero con el hash, lo guardaremos en un pendrive, en un CD, en un DVD, en un soporte que será virgen, que desprecintaremos delante del fedatario público mostrando que no tiene ninguna información dentro. Copiamos en ese almacenamiento los 2 ficheros y hacemos una extracción segura del dispositivo. Ese almacenamiento es el que se va a quedar en guarda custodia del notario o del juzgado. Por eso es importante guardarlo con su hash. Para asegurarnos que queda debidamente guardado y que, bueno, no se accede a él aunque tengamos el hash, pues lo que vamos a hacer es, lo primero, como son sistemas electrónicos, los vamos a meter en una bolsa antiestática. Una vez metidos en la bolsa antiestática, le pondremos una pegatina de evidencias con toda la información del caso y de lo que contiene la evidencia. Una vez que lo tenemos ya metido en la bolsa, bueno, perdón, antes de meterlo en la bolsa, vamos a precintarlo con una pegatina void, ¿vale? Para que no pueda ser conectado. Si es un disco duro, le ponemos la pegatina void justo en la conexión del SATA, del IDE. Estas pegatinas void, ¿qué hacen? Que cuando las retiras, cuando las manipulas, se rompen y dejan marca, con lo cual sabremos si han sido manipuladas o no. Son las famosas pegatinas de garantía. Vale. Una vez que lo tenemos dentro de la bolsa antiestática, con su pegatina void, con su etiqueta, lo meteremos en un sobre acolchado. ¿Por qué? Para evitar golpes, para evitar pues, cualquier incidente que se pueda ocurrir con esas evidencias. Ese sobre, ¿qué hacemos? Pues con una pegatina de evidencias y que nos sirva para tener toda la información del caso, de la evidencia, de quién la ha extraído y de quién es el fedatario público que la da por cerrada y la deja precintada, pues una vez ya todo firmado, ¿qué es lo siguiente? Uno, pues si el fedatario público es el que se la va a quedar en salvacustodia, pues es que nos rellene
la primera línea del registro de la cadena de custodia. ¿Por qué es importante este registro? Porque es importante tener una trazabilidad de quién tiene acceso a las distintas pruebas que vayamos extrayendo. Si en algún momento yo voy al juzgado a defender un informe pericial, pues voy con mi registro de cadena de custodia para que sepan que esa evidencia en su naturaleza la tiene depositada el notario o el fedatario público y que es el que la puede aportar en su naturaleza de una forma física. Bien, una vez que lo tenemos ya precintado, que tenemos la hoja de la cadena de custodia firmada y que tenemos ya salvaguardada la información y la prueba, sacaremos una copia para trabajar nosotros en nuestro laboratorio. Importante, nosotros nos llevamos una copia fidedigna. ¿Por qué? Porque si no nos llevamos una copia fidedigna, no estaremos analizando lo mismo que hemos dejado guardado. ¿Vale? En el caso de los clonados de disco duro, se hacen clonados bit a bit. En el caso de los correos electrónicos, calculamos el hash y luego hacemos lo mismo para la muestra que nos llevamos, para ver que es exactamente lo mismo y que en ningún momento en el proceso de copia han cambiado ningún dato de modificación, de apertura, de cualquier característica que luego nos pueda cambiar durante nuestro análisis. Bien, en el caso que nos ocupa, que es el mail, ya lo tenemos guardado en donde lo tenga el fedatario público. Ojo, que también es verdad que hoy en día hay evidencias que se están guardando en la nube. No vale cualquier nube, no lo vamos a subir a una nube gratuita, no. Tienen que ser nubes que tengan unas características muy determinadas y con unos sistemas de seguridad muy determinados. A la nube también subiremos la evidencia y subiremos el fichero de hash. En el caso que nos ocupa del correo electrónico, vamos a empezar con el análisis y cuando analicemos las cabeceras, en los correos electrónicos debemos tener mucho cuidado con los usos horarios. ¿Por qué? Porque es una información que tenemos que tener muy clara. Cuando abres una cabecera de un correo electrónico y la analizas, vas viendo los saltos que va dando por los servidores que tiene el proveedor a lo largo del mundo. ¿Qué ocurre si no tenemos claros los usos horarios? Pues que no nos van a coincidir las horas en ese trayecto desde que se envía el correo electrónico hasta que se recibe. Bueno, como tenemos que ser capaces de saber si el mail es original y no se ha manipulado, si se ha enviado y se ha recibido, si entre el envío y la recepción la información es coherente, pues aquí tenemos esa coherencia de horas. Si resulta que ha pasado por un servidor en un horario que no corresponde a ese uso horario, pues tendremos que sospechar. Otra cosa que tenemos que tener muy clara es si este correo electrónico lleva adjuntos, no lleva adjuntos. ¿Qué significa que lleve adjuntos? Pues que a lo mejor se le han podido meter después de haberlo recibido o a lo mejor se han podido borrar los adjuntos una vez que se ha recibido. Pero toda esa información de si lleva adjuntos, no lleva adjuntos, qué tipo de adjuntos lleva, si se ha enviado a una hora, a otra, desde un terminal, desde un webmail, toda esa información la guarda el correo electrónico. La extraemos, la analizamos y tenemos que ser capaces de saber
que no nos están engañando a la hora de presentar ese mail y que luego otro compañero, otro perito, pueda interpretar que hemos hecho mal nuestro trabajo. Durante el análisis es muy importante hacerlo con calma, hacerlo concentrados, que no se nos pase nada por alto, hacer las cosas y cuando hemos terminado de hacerlas, con la cabeza fría, volver a hacerlas. No revisando lo que hemos hecho, haciendo de nuevo el análisis. ¿Por qué? Porque si llegamos al mismo final, pues será que lo hemos hecho según los protocolos que tenemos que seguir y nos tendrá que dar la misma información. Hemos hablado antes de los equipos multidisciplinares. Si tenemos otro compañero que además nos puede echar una mano, puede hacer ese análisis en paralelo a lo que lo hacemos nosotros y luego comparamos, enriquece nuestro trabajo y asegura que el trabajo está bien hecho. Porque si llegamos los dos con el mismo punto de origen, los mismos protocolos, llegamos al mismo punto final, será que hemos seguido bien los protocolos, que hemos seguido bien todo el trabajo que teníamos que hacer y que efectivamente esa evidencia se puede presentar como prueba porque tenemos claro todos los metadatos, todos los análisis que hemos llevado a cabo. Vamos a obtener la información. ¿Qué es esto de obtener la información? Porque si ya hemos analizado y en el análisis lo hemos sacado todo, bueno, no os preocupéis. Aquí es el punto en el que tenemos que separar el trigo de la paja. ¿Qué es esto de sacar el trigo de la paja? Muy sencillo. Imaginaros un caso de fuga de información. En ese caso de fuga de información analizamos un disco duro. En ese disco duro, ¿qué encontramos? Pues encontramos un correo electrónico que es a través del cual se ha enviado ese empleado la información sensible de la empresa y se la han mandado a la competencia o se la han mandado a una cuenta suya privada para luego utilizarlo. Y además encontramos más información. Información del tipo de, bueno, pues resulta que este empleado también ha buscado una carta de cómo despedirse de la empresa, la ha rellenado, la ha impreso, ¿vale? 2 horas después de haberse mandado el mail con esa información de la empresa. A nivel tecnológico, a nivel pericia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues dar toda esa información al abogado, lógicamente, porque el abogado sí la va a utilizar y va a hilar que no solo ha habido fuga de información, que es lo que vamos a poder certificar nosotros en ese correo electrónico, sino que además hay una premeditación porque se ha descargado la carta para irse de la empresa y lo ha hecho 2 horas después o 1 hora después de haberse enviado ese correo que es con el que certificamos nosotros que hay una fuga de información. A nivel de nuestro informe, pues nosotros plasmaremos todo. Pero, ¿qué es lo que te habrán pedido? Si hay fuga de información, pues si hay fuga de información, nosotros lo certificamos con el correo. Veis que hemos sacado toda la información, lógicamente se la vamos a dar al abogado de nuestra parte para que la utilice, pero el que tiene que hilar toda la historia es el abogado. Nosotros lo único que tenemos que hacer con nuestro informe es decir, sí, mira, este correo electrónico que certifica que hay fuga de información, efectivamente se ha enviado, se ha recibido, se ha enviado a una cuenta que existe, se ha enviado a una cuenta con la que tenemos identificado a tal persona de la competencia o es un correo electrónico de Gmail o de otro proveedor que es propiedad de este mismo empleado y que se lo ha mandado pues para sacarlo de la empresa. Vamos a sacar aquí, para luego plasmarlo en nuestras conclusiones, solo la información que es importante para el caso. También, ¿qué vemos en esta parte del trabajo de pericia tecnológica? También
tenemos que analizar si lo que vamos a presentar estaba a la vista o no estaba a la vista. Por ejemplo, el correo electrónico hemos visto que llevaba un adjunto que era una foto. Por ejemplo, el texto que habían puesto en el correo electrónico. Te mando una foto de las vacaciones o de la barbacoa en la que estuvimos el fin de semana. Si cogemos ese correo electrónico, pues lógicamente, oye, pues son amigos, se mandan fotos de una barbacoa en la que han estado. Pero en otros módulos de este curso de la Cyberwall Academy hemos aprendido técnicas para ocultar información. Dentro de esa foto podemos guardar un PDF que tenga, por ejemplo, el listado de todos los proveedores, los precios y los clientes de la empresa. Yo te estoy mandando una foto, en principio, cualquiera que coja un correo electrónico que diga te envío una foto de una barbacoa en la que hemos estado, eso no sería una fuga de información, pero cuando lo estamos analizando, sí hemos descubierto que existe fuga de información porque dentro de esa foto inocente iba oculto un PDF con toda la información. Importante en esta etapa de separación del grano de la paja, sacar todo lo que es importante para nuestras conclusiones. Insisto, durante el informe vamos a dar toda la información, pero las conclusiones tienen que ser muy esquemáticas, muy claras, para que a la hora de presentarlo en sede judicial quede muy claro si lo que nos han preguntado al principio de la pericial se puede responder sencillamente al final de la pericial de una forma clara. Generamos el informe. ¿Cómo generamos el informe? Pues ya lo hemos visto antes, cumpliendo con toda esa normativa y esa legislación que tenemos por medio. Durante el desarrollo del informe nos basaremos en la UNE 197.001 o 10, ¿vale?, de 2015. ¿Por qué? Porque es la que nos va a establecer todos los apartados que debe tener el informe pericial y tenemos que seguirlo. Lógicamente, como hemos empezado con la cadena de custodia desde el principio de nuestro trabajo, no vamos a tener ningún problema en plasmarlo dentro del informe. En el informe, ¿qué pondremos? La parte de extracción, la parte de análisis, la parte de las conclusiones. Y también vamos a poner anexos el registro de la cadena de custodia para que en todo momento en el juzgado se sepa dónde está esa evidencia. Y si cuando van a por esa evidencia al notario resulta que el notario no la tiene, tendrá que tener en su registro de cadena de custodia quién ha ido a recogerla y cuándo. Porque es importante eso, no perder la trazabilidad de las pruebas. Vamos a la parte final. La parte final que es importante, es muy importante porque al final, pues esto en términos futbolísticos sería como tener que tirar un penalti en el minuto 94 y que de eso dependa el ganar o el perder. Pues en este momento, que es el momento que vamos a presentarlo en sede judicial, que es cuando vamos a ratificar nuestro informe, es cuando tenemos que evitar tirar todo el trabajo al traste. ¿Cómo lo evitamos? Muy sencillo. Vamos a rematar bien la faena. ¿Y cómo la rematamos? Pues con calma. Cuando llegamos a sede judicial a defender un trabajo pericial que hemos hecho, tenemos que tener claro que hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado por nuestros conocimientos y porque hemos seguido los protocolos adecuadamente. Con lo cual, no tenemos que estar nerviosos. Antes de encontrarnos en esta situación, pues podemos coger al abogado de nuestra parte. No es que podamos, debemos coger al abogado de nuestra parte. Si no podemos coger al abogado de nuestra parte, buscar uno de los abogados de nuestro equipo multidisciplinar
y preparar el interrogatorio y prepararte para ese momento de estrés, porque al final los forenses tecnológicos somos técnicos, ¿vale? No estamos acostumbrados a estar metidos en un tribunal. Y cuando estás ante un tribunal, pues al final todos tenemos nuestros nervios. Pues no pasa nada. Vamos a preparar el interrogatorio, vamos a explicar a nuestro abogado, y si conseguimos que nuestro abogado entienda todo lo que le estamos explicando, ojo, huyendo del lenguaje técnico, porque lo que tenemos que hacer es que entiendan perfectamente algo que es técnico, algo que es digital, sin utilizar terminología técnica para que no se pierdan. Tenemos que utilizar un lenguaje muy comprensible y que al final podamos aportar esa luz a lo que es la evidencia y el trabajo pericial. Ojo, hay mucha gente que piensa que lo que hacemos es magia. Sacamos algo de por ahí, que es un correo electrónico, agitamos la varita mágica y decimos que ese correo electrónico se ha enviado o no se ha enviado. Bueno, como hay gente que no entiende nuestro trabajo porque no podemos saber todos de todo, pues lo que tenemos que hacer es que no haya dudas a lo largo de todo el trabajo pericial. Desde que nos llaman hasta que lo presentamos en sede, no podemos dejar que haya ninguna laguna. Por eso es importante hacer un buen informe en el que plasmemos todo el recorrido de la pericia tecnológica. Tenemos que afrontar nuestra presencia en la sala judicial con tranquilidad. Muy importante, trabajar la oratoria. Pero trabajar la oratoria trabajar la oratoria para nuestro trabajo. Es importante que sepamos hablar en público, que sepamos convencer de lo que estamos contando, porque lo importante aquí no solo es tener la verdad de tu parte, es saber expresarla y es saber convencer al que tienes enfrente de que lo que estás diciendo es la verdad, de que lo que estás diciendo existe. Nos sirve el tema de practicar la oratoria para cuando hacemos ponencias profesionales y nos sirve hacer trabajos de oratoria y desarrollar nuestras habilidades de oratoria para que cuando estamos en sede judicial el juez nos entienda, el fiscal nos entienda o los abogados nos entiendan. Debemos rematar bien la tarea porque al final somos conscientes de que si no sabemos expresar todo lo que hemos hecho, no habrá servido de nada todo el trabajo. Y bueno, pues no vamos a dejar que todo el trabajo que hemos hecho se pierda al final porque no sabemos contarlo o porque somos muy técnicos contándolo. Mucha calma, mucho cuidado en cómo nos presentamos en sede judicial, porque la imagen es importante, porque tienes que dar una buena impresión cuando entras en la sala. No solo por tu imagen de ir bien vestido, aseado, no, también la imagen de que vean que vas convencido de lo que haces, que vas convencido de lo que cuentas, de que esa evidencia que cogiste, que era un correo electrónico, tú cuando llegas a sala llevas un informe en el que explicas cuándo se escribió, cómo se escribió, cuándo se mandó, cuándo se recibió, cómo se recibió, a través de qué servidores ha pasado para certificar que hay una coherencia y que ha llegado. Tienes que saber explicar cómo llegas a las conclusiones que has llegado. Si se ha manipulado, tienes que saber explicar cómo detectas que ha sido manipulado. Si, por lo contrario, llegas a la conclusión de que no ha sido manipulado, tienes que explicar cómo llegas a esa convicción de que no ha sido manipulado y saber explicar por qué, en tu buen entender, en tu buen saber, puedes certificar que un correo electrónico no se ha manipulado.
Ya no solo con el correo electrónico, que es con el que hemos estado viendo un poquito lo que es el trabajo de del forense tecnológico. Nos pasa con todas las evidencias digitales. Todas las evidencias digitales tenemos que tratarlas con los mismos procedimientos. Y al final tenemos que ser capaces de que una evidencia digital se pueda presentar como prueba ante un tribunal. Bueno, pues agradeceros a todos el que tengáis este interés por la iniciativa de Cyberwall Academy, de nuevo a la organización. Y bueno, pues tenéis ahí mis datos de contacto. Espero haber aportado un poco de luz sobre lo que hacemos desde la pericia tecnológica. Y bueno, quedo a vuestra disposición y a disposición de la organización para, para cualquier cosa en la que podamos aportar desde la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías.